Muy bien. La lección en el día domingo nos presenta lo que es el Getsemaní, la lucha terrible. Allá al comienzo de la historia de toda la humanidad en el huerto del Edén, fue puesto Adán y Eva allí en el huerto del Edén. Allí en el huerto del Edén era un lugar bello, maravilloso. Allí estaba todo para que el hombre y la mujer fueran felices. Realmente había gozo, había felicidad, había la maravilla de la creación y toda la creación estaba disponible para el hombre para que fuera feliz. Sin embargo, apareció la serpiente y empezó a hablarle a Eva. El problema de Eva fue que empezó a oír a la serpiente y empezó a hablar con ella. Le hizo caso a la serpiente y Eva fue engañada por el diablo, la serpiente antigua llamado Satanás. Eva fue engañada y Eva vino y comió del fruto. Sin embargo, eso mismo que Eva hizo, también lo hizo Adán. La diferencia es que Adán consintió, voluntariamente cedió y comió del fruto cuando la mujer le dio a él de ese fruto. Y desde entonces la belleza de la creación empezó a sufrir, todo se puso oscuro, empezó la tristeza, empezó el dolor, empezó el llanto y ustedes conocen la historia. Eso fue en el huerto del Getsemaní. Pero en el huerto del Edén. Pero en el huerto del Getsemaní hubo también la misma lucha. Cristo estaba orando, el enemigo, Satanás, la serpiente, llegó y le habló, le mostró todo lo que acontecería por él, cómo sería rechazado, cómo sufriría, cómo sería golpeado, cómo sería crucificado. Sin embargo, Cristo, Padre, que no se haga como yo quiero, sino como tú, pasa de mí esta copa. Cristo eligió obedecer. Adán y Eva desobedecieron. Ahora, en Adán todos pecamos y en Cristo todos somos libres del pecado. De tal manera que comenzó una guerra, una batalla entre el bien y el mal. La guerra entre la verdad y la falsedad, entre la justicia y el pecado, y entre el plan de Dios para la salvación humana y la meta de Satanás de la destrucción de la humanidad. De tal manera que en el Edén fue un desastre, fue un trágico momento donde el hombre y la mujer cayeron. Pero en el Getsemaní hubo victoria y hubo victoria sobre el pecado, sobre Satanás y sobre todas sus fuerzas. El Edén vio el trágico triunfo de la afirmación propia contra Dios. El Getsemaní mostró la entrega propia a Dios y reveló la victoria sobre el pecado. De tal manera que, como dice Génesis capítulo 3, de versículo 1 al 6, dice: la serpiente era más astuta que todos los animales, engañó a Eva y la hizo caer, y asimismo a Adán. Pero en el Getsemaní hubo una gran victoria. Vemos allá en el monte de la calavera, cuando Cristo estaba crucificado, allí estaban dos hombres crucificados con él. Uno le dijo y blasfemó el nombre del Señor y le dijo: si eres hijo de Dios, desciende, sálvate y sálvanos a nosotros. Pero hubo el otro que tenía una diferente perspectiva, una diferente actitud, y dijo: ni aún temes tú a Dios estando en esa condición. Nosotros estamos recibiendo lo que merecemos, pero Él no. Él es el santo, Él es el justo. Y de tal manera que el Getsemaní representa dos cosas vitales. La primera nos muestra, por dura que sea la batalla y por débiles que seamos, la victoria es segura para los que han experimentado la fortaleza de la oración. Jesús oró en palabras famosas: pero no se haga mi voluntad sino la tuya, de acuerdo a Lucas capítulo 22, versículo 42. Allí también se muestran lo que serán las huestes del enemigo que estaban en contra del Señor, y de esta manera se muestra que los discípulos estaban ciegos, no entendían el plan, ellos no comprendieron. Cristo estaba sudando gotas de sangre terrible, la sangre caía una a una, esas gotas, el beso del traidor estaba solo a un aliento de distancia, y los sacerdotes y guardias del templo estaban por llegar. No obstante, Jesús nos mostró, dice aquí, que la oración y la sumisión a la voluntad de Dios dan al alma la fortaleza necesaria para llevar grandes cargas de la vida. De tal manera que los ángeles malos y el mismo enemigo estaba allí asediando al Señor Jesús. Pero Jesús en oración logró la victoria. Yo diría que nosotros tenemos que orar, pero más que orar, tenemos que rendirnos al Señor. Porque algunas veces lo que parece una prueba también puede ser una tentación, pero esa tentación se puede convertir en prueba. ¿Cuándo?
Cuando tú reconoces que no puedes vencer, y entonces lo que haces es, te rindes y le dices al Señor, Señor, si eres tú, hazme superar esta prueba. Pero si no eres tú y es el enemigo, pelea tú mi batalla, pelea esta guerra. Tú que lo venciste, vuélvelo a vencer. De tal manera que hemos de confiar en Dios, que Él peleará tu batalla y mi batalla. Hemos de orar no para que Dios cambie las cosas, sino para que nuestro corazón se ajuste al plan de Dios y así estemos del lado correcto. Getsemaní, la lucha terrible se da en tu corazón y en mi corazón, y la victoria solo la gana aquel que venció el mal, venció la tentación y al mismo enemigo en todo el terreno. Continuemos con esta lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección del día lunes con el tema que es Judas.